la empresa Humanice y que inicialmente, pues antes de que hable Ana, Alberto Sánchez, que es el socio director del área de producción responsable de Humanice, nos va a introducir en qué consiste Humanice para enmarcar, por así decirlo, un poco la charla de Encarna, que colabora con Humanice, y nos situemos en el proyecto que a grandes rasgos yo introduzco, que es el tema de la responsabilidad social corporativa, entre otros. Yo destaco ese porque en la asociación lo venimos destacando mucho y por eso nos ha agradado mucho esta ponencia, porque creemos que esta pandemia puede ser resultado de, a lo mejor, algo de falta también de responsabilidad, y es un momento para, como no entiendo explicar ahora Encarna, para cambiar un poquito los valores y potenciar más esta responsabilidad, ¿no? Alberto Sánchez, como socio del área de producción responsable de Humanice, le doy la palabra para que introduzca la ponencia de Encarna. Él es ingeniero técnico agrícola, programa de un pobre MBA de Administración Empresa para complementar su formación, y ha estado trabajando muchos años en la multinacional ThyssenKrupp en Madrid en los últimos años y ha incorporado ahora a Humanice. Alberto, cuéntanos un poquito qué es Humanice y de qué nos vais a hablar hoy un poquito. Gracias, Antonio, por tu presentación. En primer lugar, agradecer a Dimur su invitación para participar en este evento y agradecer a todos los asociados e invitados que estáis ahora mismo conectados por vuestro tiempo e interés en esta ponencia. Hoy vamos a hablar sobre humanizar organizaciones. Y humanizar organizaciones es ir un pasito más allá en la gestión de la empresa. Es poner el foco en mejorar la vida de las personas. Humanize es un proyecto empresarial que nace con la firme convicción de que es posible crear entornos laborales más humanos, que dejen una huella positiva en la sociedad. Humanize es una empresa formada por dos áreas diferenciadas, pero que a la vez son complementarias entre sí. Tenemos un área de consultoría de responsabilidad social corporativa y tenemos la otra área que se denomina de producción responsable. Concretamente, desde este área de producción responsable queremos aportar nuestro granito de arena en esta labor de crear empresas más humanas y nos centramos en la inserción de personas con discapacidad en puestos de trabajo. Colectivo, el de las personas con discapacidad, que está bastante desfavorecido y que tiene una tasa de paro alrededor del 60% aproximadamente. La producción responsable aporta una visión de 360 grados a lo que es la prestación de servicios o producción de productos sostenibles. ¿Por qué decimos esto de una visión de 360 grados? Pues porque normalmente el aspecto humano o social es olvidado cuando las empresas abordan la producción de productos ecológicos, servicios respetuosos con el medio ambiente o cualquier proyecto de economía circular. Nosotros creemos que esa parte social no debe de quedar a un lado y abordamos el aspecto social y humano en la fabricación de estos productos. ¿Cómo lo hacemos? Pues logrando la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social para la producción de estos productos. Con eso, pues conseguimos una producción, digamos, responsable real que abarca las tres áreas de lo que es la responsabilidad social corporativa: la parte económica, la parte social y la parte medioambiental. Y además, pues dar respuesta a esta producción responsable a la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En Humanize, en nuestra área de producción responsable, hemos desarrollado una metodología propia, a la que llamamos Ability, con la que trabajamos la adaptación de procesos productivos para incorporar a las personas con discapacidad y así darle esa connotación social a la fabricación de productos, bienes o servicios. Pero todos sabemos que la creación de estos entornos de trabajo más humanos no es nada fácil. Y esta transformación que la sociedad nos está demandando requiere un cambio cultural importante en las empresas. Cambio cultural que debe emanar desde la dirección de la empresa de forma firme y honesta
para así poder transmitir esa cultura al resto de áreas y empleados de la organización. Y en esta tarea, nuestra colaboradora Encarna Teruel es una especialista y hoy Encarna nos va a dar las claves para abordar ese cambio cultural y de liderazgo necesario para poder alcanzar el reto, el gran reto de humanizar las organizaciones. Y con esto pues le doy la palabra a Encarna. Bien, gracias, Alberto. Yo simplemente, antes de darle paso a Encarna, le deciros que Encarna, bueno, es también es licenciada en ADE, pero orientado su carrera profesional siempre al coaching ejecutivo. Es profesora del Máster de Relaciones Laborales de la UCAM, imparte diversos cursos de coaching en la UMU y es ponente. Y bueno, ponente de diferentes cursos relacionados siempre con toda esta materia del coaching directivo y del liderazgo de personas, desarrollo de personas y, como ella también se define, agitadora de consciencias. Y bueno, antes de darle la palabra, os voy a pedir que, bueno, ella os lo explicará. Voy a hacer unas preguntas para introducir su ponencia que yo le leeré, ¿no, Encarna? Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Gracias, Alberto. Y bueno, gracias a Dimur por permitirnos estar esta tarde aquí. Felicitar al compañero, a Francisco Cervantes, por todo lo que nos ha contado. Ha habido cosas que me han gustado mucho porque tienen que ver con lo que yo voy a hablar hoy. Y bueno, pues saludos a todos los asistentes, algunos conocidos, otros menos conocidos. Y bueno, felicitar a una tal Fátima que hay por ahí, porque sé que hoy es su santo, porque mi hija se llama Fátima y por tanto no me ha saltado a la vista el poder saludarla, aunque no la hayamos podido ver. Pero bueno, también como es un nombre que no es muy común y yo mi hija la tengo en Italia precisamente y no la puedo ver, pues te felicito a ti por aquí. Bueno, pues gracias por el espacio que me dais. Espero poder contribuir desde lo que a mí me gusta mucho hacer, que es agitar conciencia, tocar esa parte interna de nuestro subconsciente y bueno, pues el que os vayáis esta tarde con un pensamiento acerca de lo que nos demanda el nuevo entorno, acerca de poner más humanidad en los entornos profesionales como objetivo y como estrategia precisamente para seguir consiguiendo nuestros objetivos empresariales. Bueno, pues antes de nada me gustaría compartir con vosotros o preguntaros, voy a compartir pantalla, si me permitís un momentito. Me gustaría preguntaros una cosa. ¿Qué pensáis? ¿Qué se os pasa por la cabeza cuando oís que hay empresas aún que tienen personas sin dar de alta trabajando 10 y 12 horas y además en los momentos en los que estamos sin las EPI y las medidas de protección de seguridad contra el coronavirus? ¿Qué os pasa por la cabeza sobre esa empresa? Y luego, ¿qué os pasa por la cabeza cuando os enteráis que hay una empresa que ha retirado su publicidad de televisión porque el programa que patrocina resulta que ha salido un escándalo en el que permite conductas contra la dignidad humana? ¿O qué pensáis de una empresa en la que un trabajador que lleva tiempo tiene un accidente de trabajo? Imagínate un director comercial, tiene un accidente de trabajo, pierde un miembro, se reincorpora al trabajo y además le compran un nuevo vehículo de empresa adaptado a su discapacidad funcional. ¿Qué pensáis acerca de, qué opinen a la mente en ese momento acerca de esos modelos de empresa? Sí, yo te lo leo. Sí. Nos comenta Andrés Botín que ve una falta de ética y personal profesional en el primero de los casos que has dicho de encontrar una empresa sin dar de alta.
Y nos comenta Ana Conesa que empresas con economía sumergida y sin dar de alta tienen poco futuro a nivel empresarial. Esas son las respuestas que estamos teniendo por el chat. Y si nos posicionamos como personas sin más, pues yo creo que a la mente nos llega, oye, a esa empresa yo nunca iría. Es decir, nos queda una connotación negativa en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque no está teniendo en cuenta para nada a la persona, al ser humano. Está en un interés particular todo el tiempo. Entiendo que algo así debe de llegar, ¿no? Sí, todos los comentarios van por ahí, Carlos. Muy bien. Empatía, bajeza, falta de escrúpulos. Efectivamente. En cambio, los otros dos modelos de empresa nos dejan una mejor sensación dentro de nuestra mente acerca de como modelo empresarial. Pues bien, vamos a hablar sobre cómo humanizar organizaciones. Os presento así rápidamente un poco el esquema sobre el que nos vamos a mover. Vamos a hablar del por qué humanizar organizaciones, para qué, cómo es una organización más humana y por dónde empezar a darle un matiz más humano a nuestra organización o humanizar nuestra organización. Bueno, para mí humanizar organizaciones es poner a las personas en el centro de la organización. ¿Y por qué humanizar organizaciones? Pues sencillo, estamos en un cambio de época, en un nuevo ciclo económico, estamos en la era de la transformación digital, estamos inmersos en cambios sociales, hay atención más a lo social, al medio ambiente, estamos viviendo en crisis ahora precisamente, es decir, las empresas, el entorno, vivimos en un entorno VUCA, todos sabemos lo que es un entorno VUCA. Además, ¿por qué humanizar? Porque, en un entorno VUCA, en un entorno en el que eso afecta a las personas. Y cuando las personas se ven afectadas, todos sabemos que las personas son el activo en nuestra organización. En la medida en que eso afecta, así responden. Si nosotros tenemos una orientación más orientada a nuestras personas, ante ese entorno tan cambiante, tan difícil y tan complejo, las personas van a poder responder a los retos y desafíos a los que se enfrenten aportando todo su valor, toda su creatividad. ¿Para qué? Para innovar y, por tanto, responder a las necesidades a las que se enfrenta la organización. Por eso, porque estamos en un entorno cambiante. ¿Por qué? También, porque mirad, hablamos y nos quejamos mucho de que es difícil retener y atraer talento. Todos sabemos que los millennials, precisamente, que son el activo que queremos atraer a nuestras organizaciones, son generaciones que les gusta vivir en entornos ágiles, que aprecian la diversidad cultural, que necesitan desarrollar su talento, que necesitan tener que se valore y se les permita tener una calidad de vida, que se les aporte desarrollo profesional, desarrollo personal, necesitan aportar valor. Viven en entornos de cooperación, para ellos lo importante es la cooperación, la aportación de valor. Necesitan ser atendidos en sus necesidades. Y cuando no lo sienten así, cuando una organización no siente, este tipo de talento siente que no es tenido en cuenta, como son personas que no tienen miedo al cambio, que no les importa estar hoy aquí y mañana allá, en 6 meses cambian de organización, van a elegirnos para venir o no venir en la medida en la que nosotros tengamos una mayor orientación a personas, a poner a la persona en el centro de la organización. Otra razón, los clientes. Creo que todos sabemos que las decisiones de compra de los clientes han cambiado. Ahora se basa mucho en la imagen de marca. Creo que todos sabemos que se ven influidas por los valores de la compañía. Los consumidores compramos los servicios en aquellas organizaciones que sentimos que están más alineadas a nuestros propios valores. Creo que todos sabemos que la decisión de compra es una decisión emocional. En la medida en la que nosotros vivimos experiencias con esa empresa, nos va a quedar en la mente una experiencia positiva o negativa acerca de la imagen de esa empresa, acerca de cómo produce y cómo trabaja internamente, cuál es su cultura y su política. En base a esa experiencia, el cerebro racional le dirá
le dará la decisión de compra o no compra hacia en esa organización. Creo que todos sabemos que hay estudios que hablan del comportamiento de compra de los consumidores. Se sabe que los compradores o los consumidores valoran cada día más el aspecto reputacional y de sostenibilidad de la organización. De hecho, se sabe que hay estudios que hablan de que el 70% de los consumidores declaran haber comprado el producto o consumido el servicio en la medida en la que los valores de la organización están alineados con sus propios valores, porque ya no compramos por calidad o por bajo precio. De hecho, yo creo que todos coincidimos en que cuando compramos o vemos un producto muy barato, mentalmente lo asociamos a que esa organización seguramente tiene prácticas ambientales y sociales poco sostenibles y responsables. Así que cuando nosotros tenemos una cultura donde la persona está en el centro, donde nuestros valores además se transmiten al exterior, el cliente nos elige. Y eso hace diferenciarnos de la competencia, nos hace ser un referente en el entorno, en el sector. Por tanto, creo que el porqué está demostrado del valor que aporta el tener el ser una organización más humana. ¿Para qué? Pues el porqué y el para qué creo que están muy relacionados. Está claro que para conseguir resultados, porque yo sé que humanizar no significa olvidarme de los resultados económicos. Las empresas no son una ONG, eso lo tengo clarísimo. Las empresas vienen o son creadas para tener unos resultados. Pero las empresas más humanas son empresas que obtienen los resultados económicos de otro modo. Hacen las cosas de otro modo. ¿Por qué? Porque al poner a las personas en el centro de la organización y todos sus procesos están pasados y supervisados por ese filtro de si esto afecta o no y hace que la persona se encuentre, sea respetada, valorada, tenida en cuenta sus necesidades y todo, eso va a hacer que nosotros produzcamos de otro modo, ¿vale? ¿También para qué? Pues lo he dicho, para ser un referente en el entorno. El cliente, el consumidor final, al final nos elige dentro de nuestro sector en función de nuestras prácticas, de nuestra cultura empresarial, de la imagen que nosotros transmitimos al exterior, pero una imagen coherente, que sea real. Porque es cierto que muchas veces las empresas tienen muchas políticas de RSC y muchísimas cada día más y vende mucho eso. Pero luego a mí me ha pasado que voy dentro de la organización y es un escaparate. Realmente eso no es real. Porque además para mí la RSC empieza por la RSC interna, por cuidar a los empleados, por valorar a los empleados. Porque cuando el empleado siente que es valorado, tenido en cuenta, su compromiso aumenta y aporta toda su creatividad, todo su talento, con lo que eso supone de desarrollo de innovación y atención a nuevos retos y desafíos en los que se pueda ver inmerso la organización. ¿Y para qué también? Pues para convertirse en una organización ágil de alto rendimiento. ¿Y esto por qué? Porque las empresas más humanas se diferencian de las empresas más comunes porque tienen un propósito, contribuyen y se constituyen o se redefinen porque tienen el propósito de contribuir a hacer un mundo mejor, no solo exteriormente, sino también interiormente. Además, os voy a presentar así de manera rápida. Mirad, las organizaciones hoy en día consiguen resultados, están en la línea roja, ¿vale? Consiguen los resultados, pero fijaros, los resultados actuales son los que son, pequeñitos, ¿vale? Cuando una empresa hace un cambio de cultura, una cultura de valores orientados más a tener a la persona en el centro de la organización, los resultados empiezan a crecer en la medida en la que esa cultura de valores se empieza a implementar. ¿Por qué? Porque entonces, y ahora os explicaré en la siguiente diapositiva, ese rendimiento superior que consigue viene dado
porque tanto el liderazgo como la aportación que hace el empleado, la plantilla, cambia. ¿Por qué? Mirad, en esta diapositiva creo que es más fácil de ver. Las organizaciones normales, su forma de conseguir los resultados, su liderazgo, lleva a que el liderazgo, los directivos, porque para mí eso es dirigir, no es liderar, los directivos, la organización está al servicio del directivo. Los empleados se dedican a obedecer. ¿Qué hace que te conviertas en una organización de alto rendimiento sostenible o en una organización que se diferencia del entorno? Primero, el cambio de liderazgo, de estilo de liderazgo. Por supuesto, el cambio de valores, el cambio de cultura en sí. Eso lleva a que cuando nosotros cambiamos y pasamos de dirigir la organización desde los valores y la forma de hacer las cosas ahora a una forma diferente donde ponemos la atención todo el tiempo en el valor a la persona, al ser humano, ¿sabéis qué pasa con los empleados? Los empleados dejan de cumplir a cumplir aportando valor. ¿Por qué? Porque fijaros, el líder también deja de dirigir y pasa a inspirar y a empoderar. Cuando un empleado siente que es tenido en cuenta, que sus necesidades humanas básicas son tenidas en cuenta, que sean tenidas en cuenta su momento vital, que hay integración y programas de atención a la diversidad, que se tiene en cuenta todo lo que es su desarrollo integral, el ser humano se desarrolla, se motiva, y cuando hay mayor motivación, pero motivación desde un propósito organizacional, y él se une a ese propósito, es cuando empieza a aportar valor. Y, por tanto, cuando aportamos valor, el compromiso, como hemos dicho, se alarga, se engrandece, pero también empezamos a marcar la diferencia, como hemos dicho, en el entorno y, por tanto, los resultados crecen en la misma medida. Bien, ¿y cómo es una organización más humana? Pues, mirad, una organización más humana es aquella que contribuye al desarrollo de las personas y de la sociedad, creando un modelo de relación con todos los grupos de interés y que integra el logro de los objetivos económicos con el impacto positivo en la vida de las personas. Qué bonita definición, ¿verdad? Bien, ¿en qué se caracteriza? ¿De qué se caracteriza? Tiene 4 pilares principales en los que se basan las organizaciones más humanas. Tienen un propósito diferente, gestionan el talento de un modo diferente, lideran a su personal de un modo diferente y sus formas de trabajar son diferentes. ¿Cuál es su propósito? Se mueven por un propósito superior de servicio al entorno, a las personas, tanto al mundo externo como al interno, pero empezando por el interno. ¿Por qué? Porque atienden o se mueven bajo el valor y bajo la estrategia también, meten dentro de su estrategia el desarrollo integral de la persona. Tienen un compromiso con mejorar la sociedad. Además, estas organizaciones están muy atentas a lo que les dice el entorno, se implican en las necesidades, escuchan, pero escuchan realmente. Una mentalidad orientada a la innovación, a la excelencia. Permiten, dentro de su propósito, está el que el empleado se desarrolle personal y profesionalmente. Atienden la diversidad de la plantilla, de género, cultural, discapacidad funcional. Es decir, en todo momento están mirando hacia la persona. El estilo de liderazgo cambia. En organizaciones como esta tiene que cambiar. Dejamos de ejercer un liderazgo de ordeno y mando, muy jerárquico, a un liderazgo más colaborativo, que está al servicio de la misión de la empresa, un liderazgo que tiene en cuenta de una visión sistémica, porque sabe que cualquier ángulo de la organización que no funcione bien repercute en el resto de la organización. Los líderes que lideran este tipo de organizaciones generan relaciones de calidad dentro de su departamento, pero también fuera, porque se crea al final como una onda que eso se transmite. Tienen un compromiso por el bien común, tienen un modo de trabajo e inspiran un trabajo colaborativo para impulsar la inteligencia colectiva. Este tipo de líderes saben que todos en su conjunto pueden aportar muchísimo más que ellos solos. ¿Por qué? Porque la inteligencia del grupo va a aportar mejores soluciones
mayor innovación que él solo por sí mismo. Son personas que son autolider, que tienen capacidad de autoliderazgo, son ejemplos en valores, en comportamiento, porque bueno, ya sabéis que el comportamiento se basa en los valores que tenemos. Y impulsan la corresponsabilidad, esa palabra me encanta trabajarla en los equipos y hablar de ella para alcanzar los objetivos, es decir, es organizaciones más planas. Como decía Francisco Cervantes, me ha encantado porque tengo la intuición de que hay mucha humanidad y mucha orientación a la persona por los datos que ha dado en su empresa, en su organización. ¿Cómo se gestiona el talento? Pues el talento fomenta el compromiso continuo del empleado. Son conscientes de que en la medida en la que el empleado se sienta más comprometido, el empleado va a sentirse más comprometido, va a aportar lo mejor de sí mismo, porque nosotros aportamos lo mejor de nosotros mismos en la medida en la que somos más valorados y reconocidos. Entonces, cuando nos apetece contribuir, queremos contribuir con el propósito de la empresa e incluso alineamos nuestro propio propósito, sentimos que nuestro trabajo tiene un sentido y lo alineamos con el de la organización. Además, se escuchan las necesidades, se dedican espacios exclusivos a escuchar al personal. A nivel de recursos humanos, desde la selección hasta la desvinculación, y me río porque he escuchado casos últimamente al respecto de este tema, pues se tiene en cuenta la dignidad personal y el momento vital de cada persona. Es decir, si tú estás en un momento en el que te estás separando, en el que, estás embarazada, en el que, no sé, tienes la muerte de un familiar, todo ese tiempo se atiende, se acompaña al empleado. Es decir, siempre se está pendiente de esas necesidades, se le cuida. Eso no es incompatible con pedir responsabilidades. Ojo, que a veces me dicen, Carmen, es que esto es muy guay y todo. No, perdona, es que no es incompatible. Lo que pasa es que el talento y las personas damos lo mejor de nosotros en entornos, yo siempre digo en entornos emocionales positivos, cuando estamos bien, cuando nos sentimos cuando sentimos que no somos tenidos en cuenta, no damos lo mejor de nosotros. Nos dedicamos solo a cumplir, no más. Y por supuesto, estas empresas estas organizaciones tienen planes de integración a la diversidad. Aquí es donde, pues tienen en cuenta la edad, si hay talento junior, senior, tienen en cuenta pues el género, tienen en cuenta la diversidad cultural, tienen en cuenta la discapacidad. Es decir, tienen en cuenta todo ese momento o todos los procesos por los que pasa la persona. ¿Sus formas de hacer el trabajo? Pues son diferentes. ¿Por qué? Porque los procesos cambian, porque tienen que pasar el filtro de si esto beneficia o perjudica a la persona. Es decir, se tiene a la persona como un fin en sí mismo y se trabaja desde valores como la escucha, la generosidad, la confianza, la colaboración. Se les da autonomía, se les da libertad. ¿Por qué? Porque se fomenta lo que decía antes, la corresponsabilidad. Se fomentan relaciones de calidad, pero no solo con los empleados, también incluso con otros grupos de interés. Y se dedican espacios específicos a esas situaciones de que se dedican espacios específicos para crear esas relaciones de calidad. Es decir, hay actividades, hay acciones para que se incrementen esas relaciones. Y, por supuesto, en este tipo de organizaciones, el conflicto es una oportunidad de aprendizaje. Se hace una gestión positiva del conflicto. Y me diréis, Encarna, todo esto está muy bien, pero ¿por dónde empezar? Claro, ¿por dónde empezar? Si miramos así, diríamos, pues hay que hacer muchísimas cosas. Efectivamente, hay que empezar por definir unos nuevos valores. ¿Cuáles son los valores que nos orientan a ser una organización más humana? Tenemos que hacer un cambio de paradigma. Hay que trabajar en el mindset, en el cambio de pensamiento y de paradigma mental acerca de cómo queremos ser, qué queremos aportar al mundo. Es decir, tenemos que tener un propósito. Por eso hay que redefinir también la misión. Eso va a influir en la visión y, por tanto, en la estrategia. La estrategia tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque se ve influida por los nuevos valores, ¿vale? Por tanto, hay que intervenir en los procesos de otro modo. Los procesos tienen que cambiar. Ahí es donde entran
acciones como las que hace Humanite, de, por ejemplo, redefinir los procesos, reorientar, rediseñar. ¿Para qué? Para adaptarlos a la persona según se encuentre. Si es una discapacidad funcional, que en este caso es lo que Humanite habla de producción responsable, se adapta el proceso a cómo se encuentra a la discapacidad de esa persona. Y por supuesto, aunque aquí pone CHI, es un error, entramos también en el cuadro de mando integral. Y todo esto, además, conlleva lo más importante, por supuesto, el mindset, trabajar en el cambio de paradigma, el cambio de pensamiento de toda la organización. Pero para mí empieza por el liderazgo. El liderazgo es diferente. Ya deja de ser un liderazgo de, como decía antes, directivo, a un liderazgo más transformacional, colaborativo, en el que el líder está al servicio del equipo, de la organización y, por tanto, la estructura, el orden pasa de ser jerarquía a redarquía. ¿Eso qué supone? Pues supone que tenemos que movernos con personas que están más desarrolladas. El líder tiene que tener una mayor conciencia humana, tiene que tener un mayor desarrollo personal, tiene que tener claro que, por supuesto, no puede tener miedo, no puede ser una persona, tiene que ser una persona generosa, auténtica, transparente en la comunicación, tiene que ser capaz de generar confianza y confiar en su gente, pero confiar plenamente. Y confiar y pensar en que hay que crear espacios de co-creación. Él ya no tiene todas las soluciones, ni puede decidir todo él solo, porque en espacios como estos, en organizaciones como estas, como digo, ya no vale la jerarquía, sino tenemos que trabajar más plano, más horizontal, desde entornos, desde la jerarquía, como decía antes, en el que hay confianza, hay autenticidad en las relaciones, se mueven por valores y se valoran unos a otros. ¿Eso qué supone? Que pasamos de dar órdenes a generar conversaciones. Por tanto, desde el cambio de liderazgo podemos hacer también ese cambio de cultura. Y todo esto, ¿sabéis qué es? Pues esto es lo que llamaríamos, todo esto, intervenir en todos estos aspectos, es lo que conlleva un proceso de transformación cultural de una empresa. Claro, hablar de un proceso de transformación cultural, me imagino que de pronto sentiréis, madre mía, qué pedazo de proyecto en el que me tengo que ver inmerso. Pues sí, la verdad que hay organizaciones que lo hacen, que deciden ser otro tipo de organización porque tienen un propósito, porque quieren ser ese referente, porque tienen una misión como empresa y por tanto esa misión la hacen realidad y entran en ese proceso. Pero claro, me diréis, Encarna, en estos momentos, el tipo de organizaciones en las que estamos, perdona, estoy viendo que están entrando por el chat, no sé si son... Vale, sí, me queda poquito para acabar y ahora pasamos, ¿vale? Solo te están dando ánimo de momento. Ah, vale. Algunos se han despedido y ánimo, o sea que vale. No preguntas todavía. Yo soy una convencida porque si no, creo que se me nota en la cara, yo soy una persona que si no siento las cosas, no las trabajo. Eso lo tengo clarísimo. Y si yo no siento ni tengo claro que cuando yo voy a una organización, que yo estoy más enfocado en liderazgo y gestión de equipos, pero más humanos, si yo tengo muy claro que eso no tuviese resultados, no estuviera teniendo resultados, puedo asegurar que no hablaría de humanización de organizaciones. Soy consciente, porque vengo del mundo de la empresa, me han salido los dientes en el mundo de la empresa y tengo muy claro lo que es una empresa y he trabajado en empresas. No como profesional ahora, sino como empleada. Y sé lo que todo ello conlleva, y más en momentos como este. Pero fijaros, yo os quiero animar a que a veces no hay que meterse en grandes proyectos. Es decir, entrar en un proyecto de transformación cultural, yo sé que eso es poco más que pensarlo e ir abocado al fracaso en este momento. Yo estoy segura que hacéis ya muchísimas cosas que tienen ese matiz de humanidad. Hacéis actividades y
temas relacionados con la RSC interna y externa. Seguro que tenéis medidas de conciliación laboral, seguro que tenéis algún tipo de programas de reducción del estrés, de programas de desarrollo profesional y personal de los empleados. Yo creo que es más bien pensar en ordenar lo que ya hacemos, darle una estructura y empezar a planificar otras nuevas medidas y no trabajar de manera improvisada. Porque fijaros, si pensamos en un cambio, en un proceso de transformación cultural global, a mí misma me asusta. Pero yo pienso siempre al revés. Vamos a empezar haciendo poquito a poco cosas y cuando además tengamos a la plantilla, porque claro, hacer un proceso de cambio de cultura organizacional conlleva muchísimas cosas. Es entre ellas trabajar en el cambio de mentalidad de toda la organización, porque a veces el propio directivo está muy convencido y son los de abajo los que ponen la resistencia al cambio, no creen en ello y eso conlleva a trabajar en ese cambio de conciencia global. Pero por eso decía que en lugar de entrar desde un proceso global, vamos a entrar en un proceso de cambio de cultura que se puede hacer, y hay empresas que lo hacen, muchas, empezar a ordenar todo lo que hacemos y pensar en meter dentro de nuestra estrategia anual nuevas medidas poquito a poco que vayan humanizando más nuestro entorno, nuestros procesos. Y cuando ya haya ese gustillo dentro de la organización, es cuando a lo mejor podemos ya ordenar todo y entrar de manera formal, hacer ese proceso de cambio global, definiendo pues todo lo que es la nueva misión, valores y demás. Y me diréis, Encarna, es que es justo al revés de cómo se deben de hacer las cosas. Es cierto, todo con orden y con un protocolo funciona mucho mejor, pero también hay que ser realistas y a veces no hay que ponerse objetivos muy ambiciosos porque cuando nos ponemos objetivos muy ambiciosos no los conseguimos. Así que yo os invitaría a hacer pequeñitas cosas, pero sobre todo, para mí, donde empieza realmente el cambio y la transformación hacia una cultura más humana, tiene que empezar por la mentalidad del líder. Si el líder no da ejemplo, no es una persona convencida y no tiene esa orientación a persona, creo que todo esto no sirve de nada. Porque el líder es el espejo donde se miran los demás. Por tanto, yo, si tuviese que resumir un poco todo el proceso de por dónde empezar a cambiar, a hacer un proceso de transformación hacia una cultura más humanista, empezaría por trabajar con los líderes en procesos de cambio de paradigma, de transformación personal, de desarrollo personal hacia unos valores más humanos. Y en base a ello, empezar porque cuando el líder cambia, todo a su alrededor cambia, ¿vale? A veces, si el líder no está convencido, no lo siente, creo que no merece embarcarnos en nada, porque es una cuestión de valores. Y los valores es algo que es difícil de cambiar si no lo llevas, si tú no tienes esa orientación. Pero bueno, ahí se van a filtrar también quiénes pueden estar en la organización y quiénes pueden no estar. Y al final de todo esto, cuando tenemos un líder más humano, pues es el que al final inspira e impregna a la organización de un matiz más humano, de un propósito de mayor humanidad. Eso, como he justificado antes, hace que una organización más humana nos coloque como referente en el entorno y, por tanto, si somos referentes y nos diferenciamos de nuestro sector de actividad, ya he justificado antes, que conseguimos mayores resultados. Así que, para finalizar, volviendo a todo esto, yo me quedaría y quiero que os quedéis con una cosa. Y es que si tú, como directivo, responsable de equipo y demás, empieza por ser tú el cambio. Esta frase de Gandhi siempre me inspira en mi vida y allá donde voy. Tengo muy claro que cuando tú como directivo empiezas ese cambio de cultura, ese cambio de mentalidad hacia esa orientación de tener más en cuenta a las personas, después todo lo demás se puede cambiar. Y bueno, pues daros las gracias, deciros bueno que formo parte o trabajo esto en colaboración con Humanite, forma parte de un proyecto en este sentido de cambio de cultura organización que se llama Huella Humana y espero pues haberos dado un poco de inspiración, de cambio de chip
respecto a lo que puede aportarnos en este momento, más aún, en el que nuestros empleados de muchísimas empresas han respondido con su esfuerzo, dejando afuera el miedo al contagio. Han estado ahí echando horas y trabajando no solo los sanitarios, sino otros sectores de actividad para responder a la crisis en la que nos hemos visto inmersos. Creo que ahora es el momento en el que la organización responda a esos empleados que han aportado lo mejor de sí mismos y, por tanto, como directivo y como organización, tenemos que tener eso en cuenta, dándole el valor que se merecen, ese valor como persona, y por tanto, atendiéndoles en todo su desarrollo integral y, por tanto, integridad personal. Nada, muchas gracias. Si hay algo que necesitéis y que creáis que puedo aportar, deciros que estaré encantada. Y nada, gracias por el tiempo que habéis dedicado en escucharme. Muchas gracias, Carmen. Ha sido súper interesante. Bueno, pues ahora, como decía, como en la ocasión anterior, por el chat podéis ir haciendo preguntas. Te decía antes que aquí hay varios mensajes que ya tendré la oportunidad de leer, los he grabado, de Fátima, de André Botín, pues coincidiendo mucho en todo lo que explicas, de Ginés Nieto, pues dándote la enhorabuena y dándote la coincidencia plena en el discurso que estás dando. Si te parece, te voy a lanzar yo 2 preguntitas para empezar, mientras que el resto se anima, y te las lanzas las 2 de golpe, te la notas y así ya no me quita nadie la vez. Como dicen mis hijos, tengo memoria de pez. Si se me olvida, te la tienes que repetir. A mí me dijo una vez un gran empresario de la región que no veis el lápiz. Ahora, a ver, aquí, que quien no tiene memoria tiene un lápiz. ¡Qué bueno! Me dijo a mí un empresario. Aquí lo tengo, además, de FEIN, fijaros, de hace muchos años lo cogí. Bueno, te digo, cuéntame. Una, la RSC, que nos preocupa mucho últimamente a todos los directivos y creemos que hay que fomentarla, compartimos totalmente. Cuéntanos tu percepción, porque tenemos mucha percepción de que hay mucho de marketing en la RSC hasta la fecha en las empresas, la utilizan nada más que para marketing. Y si crees que de verdad hay empresas que lo están utilizando desde dentro o tengan experiencia en la región, que sea cierto ese marketing, más allá del marketing. Y 2, como en toda una empresa tiene que partir de cualquier cosa que quiera implementar del líder. Pero nos encontramos con mucha reticencia por parte del líder. Mi pregunta es, ¿el líder que tiene que implantar esa filosofía, si no lo es, si no tiene esa cultura, se le puede transformar esa cultura o tiene que nacer de él y tú le ayudas a implantarlo? La famosa pregunta en todo, ¿nace o se hace? ¿Vale? Sí, igual que el emprendedor, ¿nace o se hace? Exacto. Vale, no se me han olvidado, creo. Si no te la repito. Bien, a la primera pregunta. Mira, yo me he encontrado de todo. No se puede generalizar porque las generalizaciones son odiosas. Es cierto que a veces me he llevado sorpresas negativas en ese sentido y decepciones. He visto mucho escaparate y cuando he entrado dentro, pues he visto que de humanidad nada, que de RSC nada y que realmente es pues eso, igual que los valores, se pone en la página web, pero luego a la hora de verdad nada. Hay marketing. También es cierto y he trabajado con empresas que realmente lo sienten. Pero lo sienten porque los valores los lleva implícitos el propio directivo. Hay personas muy orientadas a personas pues, por su comportamiento, su estilo de personalidad, y eso es que lo lleva de manera innata. No es que se propuso hacer una empresa más humana, es que lo llevan. Entonces, para mí está directamente relacionado con, efectivamente, los valores del líder. Ahí entra tu segunda pregunta, ¿nace o se hace? Mirad, los valores sabéis que es algo que adquirimos con la educación y con las experiencias de vida. Si en nuestra educación no nos han... esto es una opinión mía muy personal y desde mi experiencia, no quiere decir que sea la verdad absoluta. Si en nuestra educación no nos han enseñado o no hemos aprendido el cuidar al otro, el atender al otro, el ser personas antes que profesionales, yo siempre hablo de que somos personas antes que profesionales,
De hecho, fíjate, te voy a contar al hilo de esa experiencia. Hace 2 meses, en una organización con la que estoy trabajando mucho tiempo, se va y se marcha. Bueno, empezamos un programa de desarrollo personal para los mejores managers, por encima ya de la cúpula, los siguientes, un programa de desarrollo de inteligencia emocional para, bueno, precisamente proveerles de esa parte más humana. Y había una persona en ese equipo de 4 muy orientada a resultados, muy orientada a resultados. Y me decía el directivo, Encarna, tenemos que conseguir que palpe más, que cuando está en una reunión atienda las necesidades de los demás, que haga equipo, pero un equipo desde esa parte más humana. Y yo decía, bueno, vamos a ver. Pues efectivamente, a los 4 meses se ha marchado de la organización. Es un gran talento, aporta muchísimo, pero le falta ese matiz. Lo hemos intentado trabajar, pero es que no está dentro de sus valores humanos. Claro, como es una organización tremendamente humanista, esta de la que te digo, sus valores no coinciden con los de la organización. Y por mucho que hemos trabajado, no ha podido ser. Entonces, eso responde a que muchas veces personas que no respondan a esos valores no podrán estar en la organización. Pero claro, si es el directivo, como tú me preguntas, va a ser difícil ese cambio de mentalidad, porque lo tiene que sentir, porque las cosas no se dicen, se hacen. Entonces, yo desde mi experiencia o desde mi punto de vista, creo que si el directivo no lo siente, cambiar los valores de una persona, excepto que vea los beneficios, se puede trabajar en ello, ¿vale? Pero tiene que ver los beneficios, tiene que vivir la experiencia. No le van a cambiar, porque los valores también se adquieren según las experiencias. A ver, por aquí... No sé si he respondido a lo que... Sí, perfectamente. Están reafirmando todos tu charla más que preguntas y los valores que han compartido, ¿no? Yo aprovecho para hacer... Mira, Ginés nos lanza una pregunta así, no soy yo el protagonista, aunque tengo alguna más, pero bueno, me callaré. Nos pregunta Ginés Nieto, ¿qué harías con ese directivo que no lo siente, que no termina de comprender la importancia de la empatía? Me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta, Ginés, porque es un desafío para mí, pero es que yo soy de desafío en el trabajo. A esa persona la llevo a ese nivel de conciencia de tocarle la fibra para despertar la empatía. Y cuando de verdad lo llevas a ese nivel de conciencia final, tiene que estar dispuesto, por supuesto, a trabajar conmigo o con la persona que vaya a trabajar. Cuando de verdad le tocas la fibra, os puedo asegurar que al final eso despierta. Que luego quiera implementarlo es otra cosa. Pero cuando ya tocas la conciencia, por lo menos a esa persona le tocas por dentro, se agita, ¿vale? Otra cosa es que vea beneficios en ponerlo en práctica. Pero de entrada, yo por supuesto siempre trabajo. No me pierdo la oportunidad de hacerle tocar fondo, por decirlo de algún modo, metafóricamente hablando. Aunque creáis que es una ilusa, pero no lo soy y además lo hago. Lo hago porque estoy convencida que todos tenemos un punto de inflexión. Muy bien. Nos pregunta Felipe Saldaña al hilo de esa empatía, ¿por qué crees tú que la cultura en la cultura empresarial española no está arraigado este sentimiento de empatía hacia los colaboradores? Bueno, yo creo que la empatía, como sabéis, es una de las competencias de la inteligencia emocional. A las personas y sobre todo en nuestras edades no se nos ha educado en las emociones. Vivimos en una cultura pues del siglo XX, la cultura en la cultura industrial, en el modelo industrial, donde todo ese tipo de formas de actuar no se tenían en cuenta. Entonces, tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con los modelos que hemos vivido de trabajo y de familia. Porque yo lo tengo que decir, en mi casa no me enseñaron a expresar las emociones, las he aprendido con los años y yo ahora a mis hijos sí que se los he enseñado. Entonces, la empatía es algo que está relacionado con el autoconocimiento, la autogestión. Bueno, pues es inteligencia emocional que hemos aprendido. Muy bien. No hay más preguntas de momento. Yo voy a aprovechar para lanzar una a Alberto. Si le abrimos el libro a Alberto, Juan.
Perfecto. Alberto, de la parte que has comentado y también de lo que he buceado en vuestra web, hablas de producción responsable. Me gustaría que nos explicara un poquito más en detalle qué es eso, cómo se consigue la producción responsable y si realmente es compatible con algo tan importante y obligado en las organizaciones hoy día como es la rentabilidad, ¿no? Profundizarnos un poquito sobre ese tema, también cómo se puede llevar a la práctica. ¿Es aplicable a cualquier empresa? ¿Estamos hablando de determinados tamaños de empresa y de número de trabajadores? Vale, gracias Antonio por la pregunta. Nosotros estamos focalizados sobre todo en empresas, digamos, que tengan una parte productiva de fabricación o logística. Quizá nuestra metodología para una empresa de servicios pues no es tan válida. Nosotros lo que nos encargamos es de hacer una adaptación del proceso productivo, es decir, pues imaginemos que tenemos una línea de fabricación de cualquier producto y un equipo de Humanize externalizado, que nosotros funcionamos como un equipo externalizado, como una empresa de externalización de servicios, pues haría una parte de ese proceso con personas con discapacidad. Con eso, pues conseguimos darle esa connotación al producto y además lo que queremos es darle un poco de visibilidad a esa labor que está haciendo la empresa de incorporar las personas con discapacidad en la parte productiva. ¿Y se puede mantener la rentabilidad también? Sí, se puede mantener la rentabilidad, por supuesto. Nosotros, uno de los beneficios que comentamos en nuestra web, que seguro que lo habrás visto, es que reducimos los costes salariales de las empresas. Hemos hecho unos cálculos y podemos reducir los costes salariales en torno a un 15% aproximadamente, contratando con nuestra externalización de servicios. ¿Vale? ¿Tamaños de empresa? ¿Número de trabajadores? Cualquier tamaño es válido. No hay limitaciones de tamaño, sector, número de empleados, no hay limitaciones ninguna. No hay limitaciones ninguna, sobre todo, pues yo creo que nuestro producto es más apto a empresas pues a partir de 30 trabajadores, 20-30 trabajadores, pues para poder poner un equipo pequeño que poco a poco vaya funcionando en esa empresa. Fenomenal. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Nada, todo el mundo despidiéndose y dándole enhorabuena. Pues nada, yo creo que si no hay ninguna pregunta más, son las 7:30, llevamos hora y media, nos hemos retrasado un poco, pero pues, fruto de lo interesante que ha sido y creo que es buen momento para despedirnos. Agradecer a Francisco, a Alberto, a Encarna, vuestro tiempo, vuestra disponibilidad. Creo que hemos tocado temas muy interesantes. Me ha encantado, por resumir, el optimismo moderado de contenido, lo sé, Paco, pero el enfoque positivo de las cosas que debemos mantener esa calma. Se nota que hay riñón en esa empresa que puede permitirse 2 años para vender esas viviendas. Otra inmobiliaria estaría tirándose de los pelos si no tuvieran ese riñón. Y, bueno, los temas que ha tratado Encarna y Alberto de la RSC y de la producción responsable son valores que compartimos en la asociación y los directivos que queremos en Adimur, ¿no? Entonces, estamos encantados con el ratillo que hemos pasado juntos, ¿no? Y con los valores que hemos transmitido hoy. Me despido ya recordándoos la responsabilidad que debemos seguir manteniendo en estas fases de desconfinamiento y de desescalada, y citándoos a todos los que queráis, pasado mañana viernes hemos organizado una charla rápida, de nuevo con Juan Antonio Gálvez, del despacho Ruiz y Gálvez, porque hay un tema muy interesante esta semana y queremos que todo esté actualizado también en materia laboral, que es el tema de la nueva regulación de los ERTE durante la desescalada y los nuevos requerimientos de mantenimiento del empleo, del nuevo BOE que ha salido esta semana, y Juan Antonio nos pondrá al día. Será el viernes, en colaboración con Dirección Humana, lo organizamos nuevamente con todos los asociados y nuestros invitados, el viernes, pasado mañana, de 13 a 14 horas. Aquí os enviaré el enlace. Sin más, agradecer a toda la presencia y hasta la próxima. Muchas saludos.
Saludos. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.